En el vídeo de hoy, tenemos un manuscrito misterioso cuyo lenguaje los investigadores no logran descifrar. La antigua cuestión de cómo fueron construidas las pirámides y los restos mortales de lo que parecen ser hobbits de la vida real. Cunha, de Ayud. Desde que fue descubierta en 1974, en Rumanía, la cuña de Ayud ha sido objeto de fascinación y teorías de conspiración debido a su composición inusual. Está compuesta principalmente por aluminio y por trazas de otros elementos como níquel, zinc, cobre y plomo. El mayor problema aquí es que el aluminio fue descubierto solo en 1825. La cuña, en cambio, es mucho más antigua, habiendo sido construida hace unos 11.000 años. ¿Cómo y por qué las personas hicieron eso en aquella época aún no está claro? Tumba de Qin Shi Huang. Algunos de los mejores descubrimientos arqueológicos fueron realizados por personas que ni siquiera estaban buscando nada. En 1974, por ejemplo, unos agricultores chinos hicieron un hallazgo increíble al desenterrar un ejército de terracota del emperador Qin Shi Huang, el primer gobernante de China. Las estatuillas de barro no son propiamente un misterio, ya que se sabe bien que fueron colocadas allí para proteger al emperador en la vida después de la muerte. El gran misterio está en la tumba de Qin, dónde exactamente se encuentra ubicada y qué tipo de tesoros podría contener. Documentos antiguos de la época muestran cuán grandiosa es la tumba. Presenta una sofisticada red de cavernas, sistemas de drenaje e incluso un reino cercano. Incluso si los investigadores finalmente logran entrar, existen preocupaciones respecto a los niveles extremadamente altos de mercurio encontrados en la tumba. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca fueron avistadas por primera vez desde una aeronave comercial en la década de 1920, y desde entonces siguen siendo un tema intrigante. Ubicadas en el sur de Perú, existen cientos de estas líneas, algunas representando plantas y animales, criaturas imaginarias y formas geométricas. El hecho de que solo puedan ser vistas desde el aire muestra cuán enormes son. La más larga alcanza aproximadamente 1.200 pies. Según los científicos, las enormes líneas fueron trazadas hace unos 2.000 años por los pueblos Nazca, básicamente removiendo únicamente la capa superior rojiza del suelo. Pero en cuanto al motivo por el cual fueron hechas, nadie lo sabe con certeza. Algunos arqueólogos han sugerido que las líneas pudieron haber tenido algún propósito religioso, pero otras personas creen que podrían haber sido causadas por aterrizajes de extraterrestres. Piedra de Kochno. Esta losa de piedra de aproximadamente 5.000 años es conocida desde finales del siglo XIX y ha sido excavada al menos 2 veces desde entonces. Fue descubierta por primera vez en 1887, pero sufrió una degradación severa y actos de vandalismo, lo que llevó a los arqueólogos a cubrirla nuevamente en un intento de preservarla. Posteriormente fue desenterrada otra vez en 2016 para investigaciones adicionales. La piedra mide 13 metros por 8 metros y está cubierta por una serie de decoraciones en espiral conocidas como copas y anillos, aunque estas marcas han sido encontradas en muchos otros lugares del mundo. Las de la piedra de Kochno son consideradas algunas de las mejores de Europa, pero al igual que en otros sitios arqueológicos, ha sido imposible descifrar el significado de las decoraciones y hasta cierto punto el propósito de la propia piedra. Sábana Santa de Turín. La sábana santa de Turín es el lienzo funerario de Jesucristo, o al menos eso es lo que creen algunos cristianos, y para ser honestos, realmente lo parece. Presenta la impresión del cuerpo de un hombre con marcas de sangre. Sus orígenes no están muy claros, pero su existencia fue registrada por la Iglesia Católica en el año 1353, en Lirey, Francia. Cómo llegó hasta allí es básicamente desconocido,
pero se sabe que pasó por varios lugares, incluyendo la actual Palestina, Urfa y Turquía, hasta llegar finalmente a Estambul. Los investigadores finalmente pudieron examinar el lienzo en 1970, la década de 1980, cuando la datación por radiocarbono indicó que la sábana fue creada entre los años 1260 y 1390. Descubrimientos que muchos cristianos siguen refutando hasta hoy. Hobbits de la vida real. En 2003, los científicos hicieron un descubrimiento interesante en la isla de Flores, en Indonesia, restos óseos de un antiguo y pequeño pariente de los seres humanos, el Homo floresiensis, o más comúnmente, el Hobbit. Los huesos fueron atribuidos a una mujer de aproximadamente 30 años de edad y 1 metro de estatura. Inicialmente, los investigadores pensaron que el homínido padecía microcefalia, una condición que causa un cráneo pequeño y una estatura significativamente reducida. Sin embargo, a medida que continuaron las excavaciones, encontraron más esqueletos igualmente pequeños, lo que indicaba la existencia de una especie completamente nueva y desconocida. Aún así, no se sabe con certeza dónde se ubican estos hobbits en el árbol genealógico de los antepasados humanos. Mecanismo: Anticitera. El mecanismo de Anticitera fue recuperado de un barco mercante griego de 2000 años de antigüedad, en 1901. Es circular, está hecho de bronce y presenta una red de engranajes y caracteres misteriosos grabados en su superficie expuesta. Considerando su antigüedad, el artefacto era bastante avanzado para su época, ya que un dispositivo similar no volvería a aparecer hasta al menos 1000 años después. Aunque los investigadores conocen la edad y la complejidad del mecanismo, descubrir exactamente para qué servía ha sido un gran desafío durante los últimos 120 años, principalmente porque gran parte del objeto está desaparecida. Explicación más aceptada es que el dispositivo era un calendario astronómico extremadamente complejo, construido con la ayuda de Hiparco, un renombrado astrónomo griego. En su nivel más detallado, podía ser utilizado para predecir eclipses y modelar la órbita irregular de la Luna. Manuscrito de Voynich. Este libro peculiar tiene unas 250 páginas y una antigüedad estimada de 600 años. Fue descubierto por un librero en 1912. El manuscrito es una recopilación de letras desconocidas, plantas, signos del zodiaco y otras imágenes extrañas, por decirlo menos. Desde su hallazgo ha sido un tema intrigante de discusión en círculos arqueológicos. ¿Pero qué significa exactamente? Bueno, su contenido parece estar completamente fuera de nuestro alcance de comprensión. Algunos creen que el manuscrito es un tipo de código. Otros piensan que el libro fue escrito en un idioma completamente desconocido. Un tercer grupo de especialistas descarta totalmente el manuscrito Voynich como una farsa de la era renacentista, llena de palabras y símbolos ininteligibles. Parece haber algún progreso en la decodificación del libro. En 2014, Stephen Bax, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Bedfordshire, en Inglaterra, afirmó haber descifrado 10 palabras del manuscrito: las grandes pirámides. Las grandes pirámides de Giza siguen siendo una de las estructuras antiguas más duraderas y fascinantes. 5000 años después de su construcción, aún nos ofrecen un vistazo a la vida de los antiguos egipcios, cómo reverenciaban a sus faraones y su firme creencia en la vida después de la muerte. Las pirámides fueron establecidas como lugares de sepultura para los faraones, con la construcción supervisada por los propios gobernantes. Estaban llenas de todo tipo de bienes que los reyes necesitarían en la vida después de la muerte, tras su ascenso a la condición de dioses. Esto significaba que las pirámides eran, básicamente, una extensión de la vida de un faraón, con palacio, barco solar de Keops, pozos de transporte y templos, entre otras comodidades. Pero cómo se movieron los innumerables bloques pesados para formar esta estructura duradera sigue siendo un misterio hasta hoy. Stonehenge.
Todos esperaban esta. Ubicado en Wiltshire, Inglaterra, el icónico Stonehenge data de hace aproximadamente 4.000 años y ha fascinado tanto a arqueólogos como al público en general durante años. Está compuesto por piedras verticales de 4 metros de altura dispuestas en forma de círculo. Las piedras altas están coronadas por otras enormes, mientras que el centro del círculo está salpicado de piedras más pequeñas. Dada su antigüedad estimada, Stonehenge fue sin duda un gran logro para las personas que lo construyeron y también ha representado un desafío para los arqueólogos que intentan descubrir su propósito. Como está orientado hacia la salida del sol durante el solsticio de verano, algunos investigadores especulan que podría haber sido utilizado como un calendario agrícola. Otros piensan que el lugar servía como espacio de sepultura, basándose en la presencia de restos humanos fechados en 3.000 años antes de Cristo. Los grandes círculos. Aunque estos antiguos muros de piedra son conocidos por los arqueólogos desde la década de 1920, poco se sabe sobre ellos, en gran parte porque nunca ha habido una investigación seria. Pero los pocos investigadores que los han estudiado ya han descubierto algunos hechos. Se estima que fueron construidos hace unos 2.000 años, aunque esta estimación aún se debate, ya que los grandes círculos podrían ser mucho más antiguos. Hasta ahora, se han identificado 11 círculos, y es posible que se descubran más en el futuro. Aunque los círculos de piedra son comunes en el Oriente Medio, los 11 grandes círculos destacan por su tamaño, con un promedio de 395 metros de diámetro. No son muy altos y no tienen aberturas para personas o animales, lo que descarta su uso como corrales. El rollo de cobre. Descubierto en 1952 en Cisjordania, Palestina, el rollo de cobre tiene una antigüedad estimada de 2.000 años. Está hecho, como es de esperar, de cobre, y fue hallado cerca de los manuscritos del Mar Muerto, en la misma zona. El rollo fue redactado en una época en que el Imperio Romano controlaba Qumrán, un período en el que los habitantes locales se rebelaban con frecuencia contra las fuerzas romanas. Más tarde, los pobladores escondieron algunos de sus tesoros y redactaron el rollo para describir exactamente dónde se encontraban, o al menos eso es lo que creen los investigadores. Aparentemente, sin embargo, el rollo fue olvidado, y con él, el tesoro que describía Cachat Shebib. El Cachat Shebib es un antiguo muro encontrado en Jordania, con una extensión de aproximadamente 150 kilómetros. Aparentemente, no conduce a ningún lugar ni cumple con un propósito evidente. La investigación seria sobre el muro comenzó en 1948, cuando Sir Alec Kirkbride, un diplomático británico en Jordania, lo avistó mientras sobrevolaba la región. Naturalmente, ha sufrido un daño considerable a lo largo de los años, pero los investigadores estiman que su altura original era de poco más de 1 metro, lo que descarta su uso como barrera de seguridad. Además, se han encontrado ruinas de estructuras similares a torres, cerca de 100, con diámetros que varían entre 2 y 4 metros. Los investigadores especulan que muchas de estas torres fueron construidas posteriormente, después de la edificación del muro. La fecha exacta de su construcción también es un misterio, pero con base en los fragmentos de cerámica encontrados, los arqueólogos creen que fue construido entre el período nabateo, aproximadamente 312 años antes de Cristo, hasta 106 años después de Cristo, y el período omeya, entre los años 661 y 750 después de Cristo, esferas de piedra. El delta del río Diquís, en la isla del Caño, en Costa Rica, está repleto de aproximadamente 300 esferas de piedra casi perfectas, datadas alrededor del año 600 después de Cristo. Según Live Science, estas piezas peculiares pertenecían casi con toda certeza a una civilización precolombina y fueron esculpidas a partir de un tipo de roca llamado gabbro, utilizando otras piedras más pequeñas. Lamentablemente, los creadores
De estas esferas, el pueblo Chibchan desaparecieron bajo la conquista española sin llegar a proporcionar ninguna explicación sobre sus creaciones. Esto abrió espacio para todo tipo de especulaciones sobre cómo estas rocas podrían haber sido utilizadas por los pueblos indígenas. Para algunos, las esferas de piedra tenían un significado astronómico. Otros creen que podrían haber servido como guías hacia lugares importantes. Gracias por ver el video. Mientras estás aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Haz clic en uno de los vídeos recomendados en pantalla para descubrir más información increíble. ¡Nos vemos allí!